Hoy quiero llevarles por un tercer tema que quisiera yo terminar en un reto para lanzarles como iglesia. Y quiero comenzar con un poquito de historia, ¿de acuerdo? Muy breve. Hace unos 10 años y fracción, su servidor y mi familia llegamos a esta iglesia y uno de los enfoques que comenzamos a planear fue hacer labor evangelística con las personas que ya estaban congregadas. Yo no quise dar por hecho que todos los que asistían hace 10 años eran salvos. Así que los primeros meses los dediqué para predicar acerca de la salvación y asegurarme que todos los que estaban aquí eran realmente salvos. Y los que estaban aquí hace 10 años se acordarán de eso. Y algunos de ustedes confirmaron su salvación, reafirmaron su fe, entendieron mejor el evangelio, porque empecé con ese enfoque evangelístico desde el principio. En el 2018, por primera vez, tuvimos nuestro curso de evangelismo personal, al cual se inscribieron 34 personas. Esto en el 2018. A raíz de eso, ese mismo año, tuvimos un proyecto muy bonito que se llamó Plan Antioquía. ¿Te acuerdas de eso? Plan Antioquía, donde hicimos varias labores. Una de esas, recorrer las calles predicando el evangelio, llevando despensas a familias necesitadas y predicándoles el evangelio. Tuvimos una actividad que se llamó Casa Cornelio, ¿recuerdas? Casa Cornelio, donde varias familias reunieron vecinos y familiares y se predicó el evangelio en todas esas casas en una misma noche, 6 casas, si no mal recuerdo, o 8. Todo eso fue como una manera de practicar lo que habíamos aprendido en el curso de evangelismo personal. Después de eso tuvimos un par de campañas evangelísticas donde gracias a Dios nos bendijo y personas pudieron ser ganadas para Cristo. Al siguiente año, en el 2019, tuvimos nuestro segundo curso de evangelismo personal, donde se inscribieron más personas, 36 personas que aprendimos a compartir del evangelio en ese año 2019. Al terminar el curso tuvimos actividad de salir y tocar puerta por puerta en diferentes calles de nuestra colonia aquí, de donde estamos situados, y pudimos llevar a cabo varias citas evangelísticas, llevar folletos. Ahí fue donde se surgió nuestro folleto especializado de nuestra iglesia. Un video que lleva el QR, el folleto, para que puedan ver ese video con el plan del evangelio también explicado. Y fue un tiempo hermoso donde varios de ustedes pudimos ir y enfrentarnos a lo que es realmente el campo al hacer labor evangelística. Después de eso tuvimos diferentes estrategias de evangelismo, por ejemplo, visitación, cenas evangelísticas, Navidad en mi hogar, una actividad que tuvimos un año, varias actividades juveniles de enfoque evangelístico, varias actividades de Semana Santa, conciertos navideños últimamente, predicando en anexo a personas en vicios. Y lo último que se ha realizado es un plan que se llamó Plan de Labores Evangelísticas, donde su servidor fue a predicarle a personas con ustedes, con algunos de ustedes conocidos, y llevar a cabo un evangelismo personal. En nuestra iglesia hemos predicado muchos mensajes acerca de evangelismo, créamelo, muchos. Estaba revisando esta semana y hemos predicado series, por ejemplo, una serie que se llamó El Evangelismo Bíblico, y dentro de ese mensaje, que por cierto duró 6 meses, predicamos sobre hacer evangelismo 6 meses, más de 25 mensajes, como por ejemplo, el verdadero arrepentimiento, factores necesarios para evangelizar, la gran comisión completa, por qué no predicamos el evangelio, llamados a testificar, 4 verdades para ganar almas, si no crecemos, perecemos, se buscan pescadores de hombres, cómo evangelizar con eficacia, instrucciones básicas para predicar el evangelio, consejos para ser evangelista, una iglesia de visión evangelística y más mensajes con enfoque de que la iglesia aprendiera a hacer evangelismo.
Hace un par de años prediqué un mensaje que me pareció muy importante que se llamó Abriéndonos al Evangelismo. Prediqué Hechos 10, cómo Pedro se había cerrado a hacer evangelismo, pero el Espíritu Santo lo guió a predicarle a los gentiles, y eso fue una analogía que yo hice con la iglesia, con ustedes, para enseñarles que ya era hora de abrirnos al evangelismo. A principio de año les prediqué acerca de la higuera seca, donde una de las aplicaciones es que evangelísticamente estamos secos. Y desde el púlpito yo he predicado el evangelio muchas veces, prácticamente cada vez que puedo lo hago, y a los asistentes que llegan o que nos visitan lo hemos hecho de alguna manera. Con esta historia en mente, iglesia, de verdad, después de que lo pensé, lo recordé, me quedan dos palabras en mi mente. La primera de ellas es gratitud. Agradecerle al Señor por las cosas que nos ha permitido aprender y hacer como iglesia en cuanto al terreno evangelístico. Pero la segunda palabra es culpa. Culpa. Culpa de la realidad de que no somos ganadores de almas, es la verdad. No somos invitadores tampoco a la iglesia. No invitamos, no ganamos almas. Y que siendo sinceros, aunque todo esto que les dije en la historia desde hace 10 años, la verdad es que no hemos hecho ni independiente, ni individualmente, ni como iglesia, casi nada por compartir el evangelio. Es la verdad. Es la verdad. No somos una iglesia de empuje evangelístico. No somos una iglesia que lleve el mensaje a las personas. Por eso el reto es obvio. Queremos como iglesia predicar el evangelio. Queremos como iglesia llevar la oportunidad de salvación a aquellos que la necesitan. Ese es el reto, hermanos. Muy fácil hoy, predicar el evangelio. Este reto es para todos, obviamente, pero especialmente para aquellos que han mostrado un deseo de hacerlo y que han alcanzado la madurez para hacerlo y que también están comprometidos con servir a Dios y hacerlo. Es tiempo, hermanos. No queremos ser como Sardis. ¿Recuerdas a Sardis en Apocalipsis 3? Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Cristo le dice a esa iglesia: estás muerta. Afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. De una manera similar, en analogía, Dios dice por medio del profeta Ezequiel en el capítulo 3, versículo 18: pero si tú no amonestares al impío, para que el impío sea percibido de su mal camino, su sangre demandaré de tu mano. Creo que estamos en el canal de 1 Corintios 9:16, donde el apóstol Pablo dice: ay de mí si no anunciare el evangelio. Desde este año y a raíz de todo lo que ha pasado en nuestra iglesia, estoy convencido de que Dios nos quiere llevar a una nueva etapa. Está despertando corazones y queremos llegar a esa nueva etapa con Dios. Pero hermanos, queremos ser una iglesia bíblica. Y no podemos ser una iglesia bíblica si no predicamos el evangelio. Es obvio, es obvio. No podemos pasar otros 10 años sin hacerlo. No seríamos bíblicos. Todos aquí creemos que esparcir el mensaje del evangelio es un tema muy claro en las Escrituras. Es claro, es el deseo del Padre. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. No quiere que ninguno perezca. Es el mandato de Cristo. Él dijo: id y haced discípulos. Es la obra del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Predicar el evangelio es lo que los apóstoles hicieron. Ellos decían: arrepentíos y convertíos. Es lo que las primeras iglesias hicieron, predicar el evangelio, como la iglesia en Tesalónica, que dice Pablo: partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra. Dice Pablo: de modo que ya no tenemos nosotros necesidad de hablar nada. Predicar el evangelio es la única manera de salvar pecadores, porque en ningún otro hay salvación más que en Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo.
El mensaje de salvación y predicarlo es importante porque es un mensaje poderoso. Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y predicar el evangelio es nuestra única responsabilidad para con el mundo. Cristo dijo que debemos ser sal y ser luz en este mundo. Es lo único que Dios espera que hagamos con el mundo. No quiere que cambiemos el mundo, no quiere que ayudemos al mundo, no quiere que seamos como el mundo. Lo que Cristo quiere es que llevemos el evangelio al mundo y es nuestra única responsabilidad para con los de allá afuera. Sin embargo, hermanos, yo me he dado cuenta con los años que hacer evangelismo es una de las cosas más difíciles. Y no tiene que ver con cómo lo haces o que no sepas hacerlo. No, la dificultad de hacer evangelismo tiene que ver con que estamos en guerra. Hay una guerra muy fuerte. Satanás queriendo robar las almas, las tinieblas aumentan, el diablo ciega el entendimiento de los incrédulos, según a los Corintios 4. Y hacer evangelismo es difícil porque estamos en guerra y el diablo se encarga de detener el mensaje de salvación a los incrédulos. Yo sé, por un lado, la gente prefiere su pecado muchas veces y eso hace que el evangelismo sea difícil. La gente no quiere dejar su pecado, se aferra a su pecado, ama su pecado y eso hace que predicar el evangelio a veces sea difícil. Pero además de eso también, Satanás ha generado lo que hemos llamado siempre el falso cristianismo. Y el falso cristianismo complica el evangelismo tremendamente. Personas que creen que son salvas cuando realmente no lo son. Cristianos nominales se llaman, cristianos de nombre, que no son otra cosa sino hijos del diablo que creen que son cristianos y no lo son. Hijos del diablo que asisten a una iglesia pero no son regenerados, no son nuevas criaturas, no son salvos. Hacer evangelismo es una guerra, iglesia. Batallas contra las tinieblas del mundo, contra la ceguera que implanta el diablo y contra el mismo pecado de la gente. Hacer evangelismo no es fácil. Estaba recordando que la persona a la que le he predicado el evangelio mejor y por más tiempo fue a un caballero al que le empecé a predicar el evangelio desde que estaba en el hospital por una situación de salud, como por un mes, y luego fuera del hospital seguí acompañándole en su casa, en su recuperación, como otros 4 meses, fácil fue como 5 meses, y cada vez que iba 2 veces por semana a verlo, siempre le predicaba el evangelio, siempre le predicaba el evangelio, siempre de una manera o de otra. Es la persona, estoy seguro, a quien más y mejor le he predicado el evangelio en mi vida. ¿Y sabes qué hizo esa persona? No lo quiso. No lo quiso. Prefirió su pecado. Es difícil hacer evangelismo. Por eso el reto que les quiero lanzar es obvio. El reto es ir y predicar el evangelio. Pero antes necesitamos una instrucción doctrinal, hermanos. Este mensaje que les quiero compartir hoy en la noche, si el Señor me lo permite, es un instructivo doctrinal del evangelismo. Hay cosas que tú necesitas saber y que ustedes piensan que hacer evangelismo es agarrar tu Biblia y salir y tocar puertas y hablarle a la gente. Quiero que sepas que hay verdades claras en la Biblia sobre lo que es el evangelismo. Y no estoy hablando que este mensaje va a ser acerca de cómo hacerlo o el método en el sentido de el plan de salvación, no. Lo que te voy a dar ahorita es el instructivo doctrinal. O sea, lo que debes saber antes de ir y predicar el evangelio. Creo que son cosas que no son nuevas, aunque algunos de ustedes a lo mejor las escucharán como nuevas porque no han estado aquí por mucho tiempo, pero la mayoría de ellas no son nuevas. Sin embargo, estoy seguro que las olvidamos con facilidad. Y quiero colgar 6 palabras en su mente
que son el instructivo doctrinal de hacer evangelismo. 3 esta mañana, 3 esta noche, si Dios así quiere. Tómalo así, como un instructivo doctrinal para realizar evangelismo. Número 1, motivación. La motivación. ¿Por qué haremos evangelismo? Porque haremos, pero ¿por qué lo haremos? ¿Por qué? Todo tiene que partir de ahí. ¿Por qué debemos hacer evangelismo? ¿Qué es lo que nos motiva? Y quiero que sepas que una motivación equivocada llevará a un evangelismo fracasado. ¿Por qué predicamos el evangelio? Bueno, hay personas que tienen motivaciones erradas, equivocadas. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo predico el evangelio porque quiero que mi iglesia crezca. Esa es una motivación incorrecta. O algún pastor diría, yo quiero que hagamos evangelismo para que las ofrendas aumenten. Eso es totalmente carnal. Alguien de la congregación podría decir, no, yo estoy motivado a predicar el evangelio porque quiero ver 5 almas que yo pueda ganar, o 10, o 15. Eso es gloriarse. Eso es gloriarse. Y eso no es una buena motivación. Ahora bien, creo que ustedes no piensan esto, pero piensan una distinta que es igual de equivocada. Escúchenme. Hay personas que dicen, yo quiero hacer evangelismo porque quiero rescatar a esas personas sumidas en pecado, en droga, en problemas, en vicios, en divorcio. Qué tristeza me da su vida. Mira esa persona homosexual, mira esa persona con una vida destrozada. Eso me motiva a predicar el evangelio. Bueno, hay personas así. Y yo he escuchado personas así en nuestra iglesia que lo que les motiva es querer rescatar a las personas. Sin embargo, hermanos, quiero decirles que esa no es tampoco la motivación correcta. Vaya con su Biblia a Filipenses 2, por favor. Filipenses 2 nos da la verdadera motivación y lo complementaré con otros pasajes, pero Filipenses 2 nos da la verdadera motivación para predicar el evangelio. Filipenses 2 está hablando del Señor Jesucristo. ¿Recuerdas? Versículo 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Está hablando de Cristo como exaltado. Y versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de que una lengua confiese que Jesucristo es el Señor? ¿Qué es esto? Ser salvo, que acepte la salvación, que abrace a Cristo como Salvador. Y escucha, dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El apóstol Pablo está diciendo, al final de cuentas, lo que más importa de que una persona vaya y predique el evangelio y gane a otra es que la gloria de Dios sea exaltada. Iglesia, lo que debe motivar a un creyente a predicar el evangelio es la gloria de Dios. Hacerlo para la gloria de Dios. Hacerlo para exaltarlo a Él. ¿Por qué? Porque predicar el evangelio glorifica a Dios. Es su mensaje. En Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, cuando un ángel se presenta en el cielo y dice Juan que va a predicar el evangelio eterno, dice, temed a Dios y dadle gloria. Aceptar a Cristo, creer en Cristo, predicar a Cristo es igual a glorificar a Dios. El apóstol Pablo dice claramente en 2 Tesalonicenses 3:1 que pedía oración a los hermanos. Escúchate, ¿sabes el texto? Para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Pablo decía, hermanos, yo quiero que el evangelio corra y sea glorificada la palabra que predico.
Miren, hermanos, la motivación para predicar el Evangelio no es ver una vida cambiada. Es que la gloria de Dios sea exaltada. Tú puedes ir y predicar el Evangelio y la persona no acepte, pero al predicar tú ya exaltaste la gloria de Dios. La palabra ya corrió y ya fue glorificada. Nos duele, por supuesto, que la gente esté perdida, nos duele que la gente esté en vicios, pero escucha, si eso fuera nuestra motivación, entonces, si ver a la gente cambiar, si ver al drogadicto dejar la droga, si ver al alcohólico dejar el alcohol, si ver al hogar destruido, verlo ahora unirse, si eso fuera nuestra motivación, la perderíamos muy rápido, porque no siempre pasa, la gente rechaza. Es por eso que una persona puede comenzar muy animada a predicar el Evangelio, pero cuando ve que los resultados no son los que quisiera, se desanima porque su motivación era equivocada. En cambio, la Biblia dice que si tú predicas el Evangelio, aunque la persona rechace, Dios es glorificado. En 1 de Pedro 4:14, Pedro dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Escucha esto, hermano. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, los que rechazan a Cristo, pero por vosotros es glorificado. Lo que estoy tratando de decirte es que el motor para predicar el Evangelio es la gloria de Dios. Si la gente acepta, la gloria de Dios. Si la gente rechaza, estoy glorificando a Dios de todos modos, porque la palabra está corriendo a los corazones. Aunque la gente rechace el Evangelio, nosotros estamos glorificando a Dios al predicar. Por eso, hermanos, hacer evangelismo nunca es frustrante, nunca. Aunque te cerraran la puerta en la cara, el evangelismo nunca es frustrante, porque en cuanto lo haces, ya estás glorificando a Dios. Y el que acepten o rechacen no depende de ti, depende de Dios, pero tú cumples en glorificar a Dios cuando llevas el mensaje. Eso le glorifica, acepten o rechacen. Cualquier otra motivación va a estorbar nuestro mensaje de evangelismo. La única motivación para llevar el mensaje es la gloria de Dios, hacerlo para glorificarlo. Si tú vas y predicas el evangelio, la gente no quiere, la gente se burla, la gente, como dice Pedro, te vitupera, no importa, tú exaltaste a Dios. Tú glorificas y eso te motiva. Señor, quiero más tu gloria. Señor, aunque me rechacen, pero que tu palabra corra y sea glorificada. Esa es la motivación correcta de predicar el Evangelio. Hacerlo para la gloria de Dios. Yo quiero que comparemos en la mente un momento, hermanos, los ministerios de Jonás y el ministerio de Jeremías. El ministerio de Jonás fue a Nínive, predicó en Nínive y todo Nínive fue convertido gracias al mensaje de Jonás. Jeremías, estando en los últimos años de Jerusalén, antes de que fuera tomada, Jeremías predicó el mensaje, predicó advertencia, predicó juicio, predicó arrepentimiento, y jamás, nunca nadie le creyó. Jonás ganó toda una ciudad, capital, por cierto. Jeremías no ganó a nadie. ¿Cuál de los dos profetas fue más fiel? ¿Cuál de los dos profetas fue más fiel? Tú dirás, Jonás, porque llevó el mensaje y ganó a toda una ciudad. Claro que no. Jonás huyó de la misión. Y después fue porque Dios lo reprendió. Pero Jeremías nunca huyó de la misión. No tuvo ni un convertido, Jeremías, ni uno. Pero glorificó a Dios.
con su mensaje. Y Dios le dice a Jeremías: ¿acaso te escuchen, pero no te escucharán, porque son una casa rebelde? Pero háblales, diles, para que sepan que hubo profeta entre ellos. Ni un convertido a Jeremías, pero fue más fiel que Jonás. Y además, glorificó a Dios con eso. Jonás causó vergüenza en el capítulo 1. Cuando los marineros le preguntan: ¿de dónde eres? Soy hebreo, temo a Dios. Cállate, Jonás, avergüenzas la fe. Pero Jeremías fue fiel. El punto está que la motivación para el evangelismo, iglesia, es glorificar a Dios. ¿De acuerdo? No es ser más en la iglesia, no es crecimiento numérico, no es que tú tengas 5 personas, 10 personas que trajiste a los pies del Señor y que te vanaglories por eso. No es que te duela en tu corazón como tantas, la verdad que tristeza, tantos misioneros, personas que hacen la labor, te ponen ahí en la pantalla los niños muriéndose de hambre en África y los niños enfermos en Sudamérica. Hermanos, vamos a apoyar al misionero. Vean qué tristeza, cómo no nos duele el corazón. A ver, momento, hermanos. No debemos hacer evangelismo por emociones. No debemos hacer evangelismo porque el niño de África se esté muriendo. Debemos hacer evangelismo porque la gloria de Dios sea exaltada y que su nombre corra y que el evangelismo avance, que su mensaje sea oído. Esto es la verdadera y única motivación. Número dos. La misión. ¿Cuál es la misión de hacer evangelismo? Tú dirás, muy obvio, ¿no? Ir y ganar almas. Oh, no, hermanos. La misión de hacer evangelismo es mucho más grande que ir y ganar almas. Y aquí yo quisiera ayudarles a sus corazones a entender esto, iglesia. Escucha, por favor. Me duele cuando no lo piensas bíblicamente. Me duele, porque lo hemos visto antes, lo estoy repitiendo ahora. Escúchalo. Muchas personas creen que la misión de hacer evangelismo es ir y conseguir decisiones de las personas. Números. Hoy ganamos a 28 almas. Mañana fueron 10 almas. Hermanos, en este año hemos ganado 600 almas. Hoy 5 personas pasaron al frente. Hoy 3 niños levantaron su mano. Hoy 2 personas fueron aconsejadas. En el mes tenemos 60 personas que tomaron una decisión. Y muchas iglesias se quedan con eso como que es la misión, conseguir números. 20 almas, 30 almas, 50 almas, 60 almas. Y pierden de vista la misión completa. Y es que la misión completa no es solo ganar almas. Ve por favor a Mateo 28, por favor, y recuerda esto conmigo. Por favor, Mateo 28. La gran comisión, Jesús dijo antes de ascender a los cielos. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí tienes la gran comisión. La frase ganar almas no está en el texto. Ahora, no está mal la frase, pero no está en el texto. Déjame darte un poquito de enseñanza de ese versículo. ¿Listos? En el idioma original, esos 2 versículos, 19 y 20, solo hay un verbo, que es lo que está mandando Cristo. Solo hay una cosa que está mandando a hacer Cristo. En griego solo hay un verbo. Y ese verbo a nosotros se nos traduce hacer discípulos.
Lo que Cristo está diciendo es: hagan discípulos. Y luego nos da 3 maneras en que se tiene que hacer. Número 1, yendo. Número 2, bautizando. Y número 3, enseñando. Jesucristo está diciendo: lo que yo quiero, iglesia, la misión es vayan y hagan discípulos. Marcos 16, Hechos 1:8 dice lo mismo: vayan y hagan discípulos. Hermanos, lo que quiero decirles es que la misión no es ganar almas, la misión es hacer discípulos. Y eso, el evangelismo, es tan solo el primer paso. Pero algunos creen: ya, salí a ganar almas, estoy sirviendo a Dios. A ver, momento. La misión es ir, hacer los discípulos, que se bauticen y que sean instruidos en los mandatos de Cristo. No, yo nada más los gano. Otros, que el pastor se encargue de discipularlos. ¿Sabías que hay personas que están muy animadas a hablar de Cristo, a hacer evangelismo, pero no están animadas a luego discipularlos? Y el mandato de Cristo es: ve y haz discípulos, no ve y gana almas. Hacer discípulos quiere decir que esa persona que la ganas, la instruyes, le enseñas, inviertes tiempo, pasas con él o con ella momentos de enseñanza, le ayudas a que tome la decisión de bautizarse y luego que siga creciendo espiritualmente. A eso se le llama seguimiento de una persona. El gran problema de muchas instituciones hoy evangelísticas es que hacen evangelismo explosivo y luego sueltan a las almas que según ellos ganan. Nunca continúan el proceso. ¿Te fijas, hermano? Es un proceso. Vas, los haces discípulos, que se bauticen y les enseñas. Es lo que tienes ahí en Mateo 28, 18 y 20. 19 y 20. Muchas personas que tú has visto en la calle o instituciones paraeclesiásticas son bien tremendas para evangelizar y tocan puertas y regalan Nuevos Testamentos y hacen evangelismo explosivo y llevan a una persona a una decisión y luego la sueltan, la olvidan, jamás la vuelven a contactar, jamás la vuelven a buscar. Eso es igual a tener un bebé recién nacido y olvidarlo en la calle. Es igual. ¿Qué va a pasar? Va a morir. Exactamente lo mismo. Nunca continúan el proceso. Por supuesto, hay mucha indisposición de los creyentes a esto. Como les decía, hay personas que dicen: no, yo gano almas, discipular yo no. No, hermanos, tiene que ser parte de todo el proceso integral, o sea, de todo el proceso completo. La misión es hacer discípulos. Y un eslabón es ganar almas, pero no es el único. Ahora, si tú vas a salir a ganar almas y crees que con eso estás cumpliendo la misión, déjame decirte que no. Apenas estás comenzando a hacer la misión. Cristo lo hizo así. Cristo recorría, hacía discípulos, bautizaba, les enseñaba. Era un proceso completo. Pablo lo hizo así. Tengo la convicción, hermanos, a ver si no me gano enemigos con esto. Tengo la convicción de que nuestra predicación del evangelio debería ser más centrada en el discipulado que en la decisión. O sea, hay gente que dice: ya tomó una decisión, ya tomó la decisión. La decisión pudo haber sido falsa, circunstancial, emocional. Pero si tú lo acompañas en un discipulado extenso, si tú lo acompañas en una instrucción continua, ahí tú vas dirigiéndolo a que llegue a ser un verdadero discípulo. Por supuesto, esto que les estoy diciendo, que es la misión, es lento, pero es la idea de Dios, es lento. Uno quiere ver almas, ya, 5, salimos a tocar puertas y 10 almas aceptaron. Está bien. Velas a visitar, discipúlalas, tráelas a la iglesia, lleva a que se bauticen, hazlas crecer
y que luego ellas puedan también ganar a otros como tú lo hiciste con ellas. Ese es el punto, hermanos. Eso es el punto. Salir y ganarlos es el primer paso, pero no es toda la gran comisión. La gran comisión involucra a toda la iglesia, no a algunos. Por eso se los estoy diciendo y por eso no me quise quedar con este mensaje hoy, hermanos. La gran comisión, la misión, involucra a toda la iglesia. ¿Por qué? ¿A quién encargó Cristo a ser discípulos? A la iglesia. Escucha esto. Ojalá lo logres cuantificar. La gran comisión Dios no se la dejó a los pastores. Ahí en Mateo 28 ni había pastores todavía no estaban instituidos. Solo está la iglesia con los apóstoles. La misión de predicar el evangelio, de hacer discípulos, de llevarlos a instruirse, de bautizarlos y que sigan a Cristo, es labor de la iglesia. Me da temor pensar que algunos de ustedes quizá opinen que el pastor es el que debe estar saliendo a ganar almas. Y yo sé que en una misión es distinta. En una misión, por supuesto, la misión empieza con el pastor misionero y él tiene que salir a ganar almas al principio porque es eso, un misionero. Y después puede capacitar a otras personas y salir en grupo. Pero ¿qué hay de los pastores que son pastores, distinto a misionero? Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y creo que la idea ahí, hermano, no solamente es que salga a ganar almas, sino que lo más importante es, Timoteo, desde el púlpito predica el evangelio. Porque el pastor predica y la predicación debe ser siempre dirigida también con evangelismo desde el púlpito. Pero la iglesia es la que se encarga de la misión. En conjunto, pastor e iglesia llevan a cabo Mateo 28, 19 y 20. Esta es la única manera en que la misión trae fruto verdadero, hermanos. O sea, solo piénsalo, es obvio. Si salimos a tocar puertas y 2 horas y una persona se interesa en Cristo y jamás y la invitas, por supuesto, le dejas invitación, le dejas un boleto VIP para venir el domingo aquí y te aseguro algo, no va a venir. Y de ahí la olvidas y simplemente dices, yo ya le testifiqué, no vino, no quiso. Eso no es hacer evangelismo, hermanos. Eso no es hacer evangelismo. Eso solo es buscar decisionalismo, o sea, decisiones. Durante pandemia yo aprendí algo, me dolió mucho aprenderlo, lo tengo por escrito y creo que alguna vez ya se los dije, pero durante pandemia me dolió mucho cuando, durante que estábamos en los cultos en línea, me di cuenta que nuestra iglesia, y no ha cambiado mucho, en ese tiempo nuestra iglesia hacía cultos antes de pandemia, pero no hacía discípulos. Y es distinto. Nuestra iglesia hace cultos, pero no hace discípulos, y estamos mal, porque Cristo dijo, id y haced discípulos. La iglesia no puede estar haciendo solo cultos. Ahora, si tú tienes la idea de una iglesia del pueblo, donde siempre son los mismos, y la única generación nueva que entra son los hijos de los que siempre han estado ahí, pero tienes la idea de una iglesia del pueblo donde nunca hacen evangelismo verdadero, quiero decirte que esa no quiero que sea esta iglesia. Esta iglesia tenemos que hacer discípulos, no solo cultos. Hay una gran diferencia, grande diferencia. Por lo tanto, la motivación es la gloria de Dios. La misión es ir, ganar, enseñar y que sea discípulo. Algo menos que eso no es evangelismo verdadero. Número 3, el método. Quiero hablarle del método. ¿Cómo hacer evangelismo?
En este tercer punto que voy a hablar del método, voy a llevarle un paseo en su imaginación, ¿de acuerdo? Y luego lo voy a aterrizar en algo. Téngame paciencia, lo quiero aterrizar en algo bien, pero para eso es necesario primero el paseo en la imaginación. El método. ¿Cuál es el método correcto para hacer evangelismo? ¿Cuál es? ¿Cuál es la manera, la forma bíblica? Bueno, una vez escuché a alguien decir, ir de 2 en 2, pastor, porque así los envió Jesús, de 2 en 2. Por ejemplo, en Marcos 6:7 mandó a los discípulos a predicar de 2 en 2. Bueno, sí, hermano, pero en ese mismo versículo también dice que les dio poder sobre los demonios. Así que no precisamente eso aplica para nosotros. En Lucas 10:1 envió a los 70 de 2 en 2. Ahí está, hay que ir de 2 en 2. Sí, pero en el versículo 9 también les dio autoridad para sanar enfermedades. El apóstol Pablo también predicó el evangelio en pareja. En capítulo 13, versículo 3, predicó con Bernabé, fue con Bernabé. Y en capítulo 15, versículo 40, fue con Silas, en pareja. Y uno dirá, ahí está, eso es lo efectivo, ir en pareja. Y algunos han tomado Eclesiastés 4 como una razón, es que la Biblia dice, no, mejores son 2 que 1. Y bueno, ahí entre los dos se ayudan, se agarran valor uno con otro, se acompañan. Y creo que más que eso, hermanos, en el Nuevo Testamento lo hacían así, porque te acuerdas que los judíos para creer un testimonio tenía que ser 2 personas. Así que sea una regla, que sea de 2 en 2 o en parejas, no lo creo. Escúchame. Hay evangelistas en la Biblia que predicaron solitos, no en pareja. En Juan 4, la samaritana se fue a predicar sola. Fue y predicó a su aldea y le dijo a la gente, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Y luego la gente de Sicar le dice, ya no creemos solo por tu palabra, mujer samaritana. O sea, la samaritana fue a predicar sola, no fue en pareja, fue sola. Predicó el evangelio sola. ¿Te acuerdas el endemoniado gadareno en Marcos 5, 18 al 20? Es más, el endemoniado, después de ser sanado por Cristo, dice que le rogaba que lo dejase acompañar, pero Jesús le dijo, no, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ah, sí, ¿y qué hizo Jesús? ¿Le dio un discípulo para que lo acompañara y fueran de 2 en 2? No, fue solo. Felipe en Hechos 8:5 predicó en Samaria solo. Y después con el etíope, el Espíritu Santo lo llevó a predicarle solo. Pablo en Atenas, en Hechos 17, predicó el evangelio solo. Dirás, a ver, entonces, si no es de en pareja, ¿puede ser también solo? ¿Cuál es el correcto? Bueno, te ayudo. Hay otras ocasiones en que predicaron el evangelio en trío. Pablo, Bernabé y Juan Marcos en Hechos 13, los 3 fueron a predicar el evangelio. Incluso a veces fue un cuarteto. En Hechos 16, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, los 4 estaban predicando el evangelio, y Lucas, quien escribe, usa el pronombre nosotros, porque eran 4 los que estaban predicando el evangelio. Dirás, ay pastor, entonces no son 2, no son 1, son 3, son 4, ¿cómo es? Bueno, la Biblia dice también que un grupo de personas predicaron el evangelio en Hechos 11:20. Habla de un grupo de varones, por lo que leo ahí en Hechos 11, debió haber sido varias decenas de hombres que predicaron ahí en Antioquía, y gracias a ese grupo de personas, varones, se fundó la iglesia en Antioquía. Hermanos, ¿qué quiero decirles con esto? Esto no es el método para predicar el evangelio. No hay regla en esto. Si son 2, si es 1, si es un grupo, si son 10, si va solo, eso no importa. Eso no importa. Hay libertad en eso. En cuanto al número de personas, hay libertad. Porque escúchalo, no es en sí el método bíblico. ¿Cuál es?
Hay otras iglesias que han caído en otro tipo de problemas, a veces llevándolo a un extremo, a veces bien, a veces llevándolo ya a un error, usando métodos creativos de evangelismo. Por ejemplo, ponen películas, obras de teatro, dramas, y no estoy en contra de eso, está bien, siempre y cuando se predique la palabra de Dios directamente. Yo me acuerdo cuando era joven, en mi grupo de jóvenes, teníamos como ministerio de jóvenes, teníamos presentaciones de mimos. Esos mimos, nos pintábamos la cara y hacíamos dramas de mimos en la calle, en las plazas, en diferentes lugares, supuestamente con un mensaje del evangelio. Payasos y tantas otras cosas que la gente se ha ideado de forma creativa para predicar el evangelio. Bueno, solo quiero decirte que no tengo problema con eso, siempre y cuando el evangelio se predique directamente. O sea, que aunque haya la película bonita, el drama bonito, pero después se suba alguien con una Biblia en la mano y predique. Eso es lo correcto. Pero hermanos, eso tampoco es el método verdadero, bíblico, que Dios bendice. ¿Cuál es el verdadero método? Hay tantos fracasos que se han cometido por no predicar con el mensaje, con el método, el mensaje del evangelio. Por eso, hermanos, quiero decirles cuál es el método correcto para el evangelio. 2 cosas, ¿de acuerdo? 2 cosas. Escríbelo en la tabla de tu corazón. El método correcto para hacer evangelismo que la Biblia enseña es, número 1, un mensaje claro. Un mensaje claro. Y número 2, una vida que respalda ese mensaje. Una vida que respalda ese mensaje. Este es el método bíblico. O sea, no importa si van 2, 3, 4, 1, 10, 20, si hacen por medio de un drama, de un payaso, de un lo que sea, lo importante es que haya 2 cosas. 1, un mensaje claro predicado, y 2, una vida de los que lo están predicando que respalde ese mensaje del evangelio. Déjame ir uno por uno. Un mensaje claro. Me refiero, hermanos, que predicar el evangelio debe ser una predicación explicada correctamente con el evangelio bíblico. La palabra de Dios dice que agradó a Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación. Pablo nos dice cuál es el evangelio que él ha predicado, ¿te acuerdas? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio: Cristo muerto, Cristo sepultado, Cristo resucitado, y que en conjunto esto hace que Cristo sea el Salvador. Este es el mensaje del evangelio. Por eso ir a decir a una persona: Jesús te ama y te puede cambiar, Jesús es la esperanza de paz que tú necesitas, eso no es el evangelio, hermanos. El evangelio es: Dios es santo y dio a su Hijo a morir por pecadores como tú. Tú necesitas arrepentirte porque Él es el único que te puede salvar. El mensaje claro del evangelio hace que haya verdaderas conversiones y no conversiones falsas. Conversiones falsas me refiero a: es que a mí me hablaron tan bonito, el pastor prometió que yo iba a tener paz, seguridad en mi casa, que mi matrimonio se iba a restaurar, habló tan bonito que yo lo quise. Sí, pero ¿en qué momento le hablaste del evangelio? Si no hay un mensaje claro del evangelio, no es el método correcto. Aquí es donde tenemos que capacitarnos, hermanos, porque si tú no sabes dar el mensaje claro, entonces no estás predicando el evangelio, no lo podrás hacer. A veces las personas me han dicho: ay, pastor, fulanito de tal, familiar mío, cliente mío, lo que sea, ya le he hablado tantas veces el evangelio y no quiere. Ah, sí, hermana, ¿y qué le dice? Pues que venga a la iglesia, que ya deje su pecado, que se acerque a Dios, que no va a estar más feliz que en el camino de Dios. ¿Eso es lo que le ha dicho, hermana? Sí, siempre se lo repito. Pues eso no es el evangelio. Eso no es un mensaje claro.
Esas son palabras bonitas, melosas, pero que no son el Evangelio. Hermanos, el Evangelio es duro. El Evangelio es duro, el Evangelio confronta con el pecado. Yo te lo he dicho, ¿cómo predicó Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo predicó Cristo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo predicó Pedro en Hechos? Arrepentíos y bautícese cada uno. Es lo mismo, hermanos. Por lo tanto, si tú le has dicho a una persona, acércate a Dios, de veras tú necesitas a Dios, mírame a mí, yo gracias a Dios estoy bien, tú también, pues, le estás diciendo cosas bonitas, pero no le estás dando un mensaje claro. Y es aquí, decía yo, donde tú necesitas capacitarte para dar el mensaje correctamente, con la Biblia. Y no con la Biblia en la mano, con la Biblia en la mente. Porque tú no puedes predicar el Evangelio si no tienes textos de la Biblia en tu boca. Necesitas capacitarte para eso. Hablarle a las personas el Evangelio de forma clara, directa y sencilla. Un mensaje claro. Esa es la mitad del método. Y la otra mitad es una vida que respalda ese mensaje. Una vida que respalda ese mensaje. Hermanos, si hay algo que eche a perder más el evangelismo, es una vida de mal testimonio, que predica muy bonito, pero no vive lo que predica. Jesucristo dijo en Mateo 5:16, tú lo sabes, por favor no lo olvides. Jesús les dijo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso quiere decir, las almas se van a salvar cuando escuchen tu mensaje y vean tu vida que vive ese mensaje. Una vida que respalda el Evangelio es la contraparte del método correcto. Por un lado predicas un mensaje claro y por el otro lo acompañas de una vida congruente con ese mensaje. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:2 dice, 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, escucha, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Si la persona se va a convertir, es porque no solo oyó tu mensaje, sino porque vio tus buenas obras. Una vida de testimonio, una vida que iba de acuerdo con el mensaje que predicabas. Una vida, escucha, una vida transformada. Porque si predicamos el evangelio que transforma, el mensajero debe ser una vida transformada. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 5, versículo 8, antes éramos tinieblas, mas ahora somos luz, andad como hijos de luz. Si tú no andas en la luz, si la gente no ve tus buenas obras, ¿cómo van a glorificar a Dios? Filipenses 2:15 dice que debemos ser luminares en este mundo, que la gente nos vea, que la gente nos vea. De esa manera ellos no solamente oyen el mensaje, sino ven la efectividad del mensaje en una vida. El apóstol Pedro además dice, ¿te acuerdas? Cuando una esposa quiere ganar a su esposo, dice el apóstol Pedro, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, ¿por la qué? Por la conducta de sus esposas. Podríamos resumir así. Mensaje claro, vida que respalda ese mensaje. Un mensaje, una conducta. Estos dos, hermanos, son los elementos del método bíblico para hacer evangelismo. ¿Tienes idea de cuántos fracasos han venido porque el que predica no vive como el evangelio? Está predicando ese vecino, mira, el vecino está predicando. Si yo he oído cómo le grita a su esposa.
Tiene el mensaje, pero no tiene la vida que respalda el mensaje. Eso hace nulo el poder del evangelio. ¿Por qué? ¿Porque el evangelio no tenga poder? No, porque tú estás negando ese poder con tu propia vida. Hermanos, este es el método bíblico correcto, el único que Dios bendice. Un mensaje claro y una vida que respalda, una vida transformada. Una vida que dice: hey, el evangelio que yo predico sí funciona, mira mi vida. El evangelio que yo predico sí es efectivo, mira mi familia, mira mis hijos, mírame a mí. Algunos pueden estar tan obstaculizados en su trabajo porque los de su trabajo los conocen muy bien. Y no les puedes predicar el evangelio porque te conocen que eres chismoso, carnal, pleitista, arrogante, faltista. Y luego dices: ¿cómo les voy a predicar a ellos si me conocen? Exactamente. Echas a perder el evangelismo porque no tienes una vida transformada por el evangelio. Ahora, aquí, espéreme tantito, espere. En este punto no diga: yo por eso no voy a predicar el evangelio. No salgas con eso. Lo que tienes que hacer es decir: Señor, transforma mi vida a partir de hoy y ayúdame a predicar el evangelio con mi vida también. Que mi conducta te refleje, Señor. Que mi conducta te glorifique. Si alguien tiene un mal mensaje del evangelio, echas a perder el evangelismo. Si alguien tiene una vida indigna al predicar el evangelio, echas a perder el evangelismo. Mal mensaje, vida indigna, no es evangelizar. Hermanos, quiero terminar con mi convicción. Y lo quise separar porque yo quisiera que fuera un día su convicción. Aquí es la parte del mensaje que voy a ganar otros enemigos. Esta es mi convicción y la defiendo. Salir a tocar puertas es buena estrategia y lo haremos, pero no es la mejor. No es la mejor. Por lo que les acabo de predicar con los versículos que les dije, la mejor manera de hacer evangelismo es con la gente que te ve y te conoce, que ven tu vida transformada con ellos. O sea, el mejor evangelismo es cada uno en su ambiente, hablando y viviendo el evangelio con una vida transformada a los que te conocen. Ese es el mejor evangelismo, hermanos. Ese. Donde cada uno con las personas que te relacionas, les muestras tu vida y les das el mensaje. Miren, es fácil salir y predicar a desconocidos en la calle. Eso es fácil. No te conocen. Pero el evangelismo solo tiene impacto cuando el incrédulo oye y ve el evangelio en tu vida. Hermanos, esta es mi convicción y ojalá que uno o dos la haga propia también, porque esto es así. Esto es así. Esto es así en la Biblia. Mira, el ministerio de Cristo no hubiera tenido tanto impacto si Él no hubiera vivido como vivió. El ministerio de Pablo no hubiera tenido impacto si no hubiera vivido conforme a su mensaje. Aquí está el talón de Aquiles de muchos, como les decía. No, yo mi vida es de mal testimonio, soy iracundo, soy iracunda, a veces se me salen groserías, a veces ando bromeando en doble sentido. No, pues como, no, pues yo prefiero ir a predicarle a los desconocidos, porque mis conocidos ya me saben mis debilidades. Pues qué vergüenza, hermanos. Porque escucha, Jesús nos mandó a hacer sal y a hacer luz, y la sal se esparce, y la luz irradia. Dios no quiere que la sal esté toda ahí junta, salando una sola parte del mundo. Dios quiere que cada grano haga su labor en el mundo, y ese es el verdadero evangelismo, hermanos. Donde cada grano, cada cristiano, con los que le conocen,
Predica con un mensaje claro y una vida que respalda ese mensaje. ¿Sabes qué creo? Además, por eso creo que no es indispensable un ministerio establecido en la iglesia para ganar almas, porque las vidas de esa iglesia deberían estarlas ganando en su ambiente. Claro, es bueno, es un esfuerzo extra. Y si tú no lo ves así, te respeto, pero esto yo lo veo así, es lo que veo en la Escritura. No es indispensable un ministerio evangelístico en la iglesia. Cada miembro debería estar salando en su ambiente, alumbrando en su ambiente, dando el evangelio claramente y mostrando vida transformada. ¿Sabes, hermanos? La mayoría de los creyentes verdaderos llegan a los pies de Cristo porque vieron a alguien transformado. A veces ni entendieron el mensaje, pero vieron esa vida y dijeron, yo quiero ser así, esa vida me atrae, es de tal manera, no es como el mundo, yo quisiera ser así, y eso atrae. Y si tú vas con desconocidos, eso no es el mismo impacto. Es por eso que es bueno tener un ministerio establecido en la iglesia para ganar almas. Pero la verdad es que no tenemos excusa. Cada persona debería estarlas ganando en su ambiente, con tus familiares, con tus vecinos, con tus clientes, con tus conocidos. En el siglo XIX, un filósofo ateo llamado Heinrich Heine dijo esto, siempre me ha impactado: muéstrame tu vida redimida y me inclinaré a creer en tu Redentor. Lo dijo un ateo. Muéstrame tu vida redimida y me inclinaré a creer en tu Redentor. Ahí está nuestro grave error. No mostramos a la gente nuestra vida redimida. No la mostramos. Mostramos una vida religiosa, dominguera, lo que sea, pero no mostramos una verdadera vida transformada, y ahí está el talón de Aquiles de muchos de nosotros. Tenemos que iniciar con los cercanos. Esa es mi convicción. El método, acabó el paseo. El método no es ni de 2 en 2, ni de 1 en 1, ni de 3, ni de 4, ni de grupo. Eso no importa. El método es que haya un mensaje claro y una vida que respalde ese mensaje. Y la mejor manera de aplicar eso es en tu ambiente, donde vives, donde te desenvuelves, tu trabajo. La gente que te ve, la gente a quien le entregas, la gente con quien trabajas, ellos, ahí es tu área de evangelismo. Allí es donde deberías estar ganando almas. Claro, iremos a buscar gente desconocida, pero siempre será más impactante que un incrédulo vea una vida transformada, fiel a Dios, de alguien que ya conoce. La motivación es la gloria de Dios. La misión es hacer discípulos. Y el método es un mensaje y una vida. Esta noche les daré los otros 3. Que Dios nos ayude a esto. Padre, te damos gracias porque de esta manera podemos entender mejor lo que tú quieres para nuestra iglesia. Señor, estos puntos son bíblicos. Yo sé que no son populares, pero son bíblicos. Ayuda a esta iglesia, Señor, a que tengamos un mismo sentir, a que tú permitas que tengamos un ministerio, Señor, que gane almas, pero que antes que eso, Señor, des creyentes en esta iglesia que en su ambiente están siendo sal, en su ambiente están siendo luz. Señor, que ya no nos vayamos por la tangente de decir, ya les hablé, cuando muchas veces no es así. Les hemos invitado a la iglesia, les hemos dicho, ven a Cristo, les hemos dicho, necesitas de Dios, pero nunca les hemos hablado un mensaje claro de arrepentimiento y fe. Señor, ayúdanos, porque es la única manera, el único método. Ayúdanos con el resto de las bases doctrinales que hemos visto este día, Señor, que siempre busquemos tu gloria, que siempre busquemos la misión completa, hacer discípulos, no solo dar a luz y luego olvidar a los hijos, sino instruirlos, guiarlos, hacerlos madurar, hacerlos crecer, no abandonarlos, hacer discípulos.
Y ayúdanos, Señor, a que tengamos el mensaje claro, porque a veces no lo tenemos. Todavía el Evangelio para algunos de nosotros puede ser difícil de explicar. Lo hemos entendido, pero cuando se trata de hablarlo, Señor, se nos complica. Ayúdanos. Ayúdanos a poder explicarlo con un mensaje claro. Y así como somos capaces de platicar otras cosas, Señor, haznos capaces de hablar de tu Evangelio de manera clara y directa. Y Padre, te pido que también a todos los que estamos aquí, es un talón de Aquiles, Señor, el que la gente ve nuestra vida. Y ahí es donde se ha trabado siempre el evangelismo. Señor, perdónanos, nos humillamos, porque nuestra conducta no es la que debería. No somos luz ni sal. No hemos generado sed en los que nos conocen, y muchas veces las personas que ya nos conocen bien no te desean a ti, no desean a Cristo, porque ya han visto nuestra vida. Señor, ayúdanos a que eso ya no sea una debilidad y que nos levantemos de ese estado espiritual y que podamos, Señor, tener una vida congruente, no perfecta, pero sí congruente con el mensaje transformador, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, y rogamos de tu ayuda para que esta iglesia pueda llevar el mensaje del Evangelio como tú quieres. Gracias por todos los que hemos estado hoy aquí. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén.